Amados, esta tarde estaremos concluyendo la serie de 3 sermones titulada Edificación de la Iglesia 101. Y para concluir con esta serie, hermanos, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 19, versos 11 y 12. Después de eso nos brincamos a los versos 18 al 20, los cuales dicen las siguientes palabras. Hermanos, por favor escuchen la santa palabra de Dios. Brothers and sisters, this afternoon we will be concluding the series of 3 sermons titled Church Building 101. And to continue and to conclude with this series, I'm going to ask you to please open your Bibles to the book of Acts, chapter 19, verses 11 and 12. And then after that, we'll jump to verses 18 through 20, which say the following words. Please listen carefully to the holy word of God. Verse 11, verso 11, hermanos. And God was doing extraordinary miracles by the hands of Paul, de tal manera que incluso llevaba pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Ahora brincamos al verso 18. Now we jump to verse 18. Also many of those who were not believers came, confessing and divulging their practices. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata. So the word of the Lord continued to increase and prevail mightily. Amén. Hermanos, por las últimas 2 semanas, mejor dicho 3 semanas, hemos estado estudiando aquí en el capítulo 19 del libro de los Hechos los métodos que nuestro Señor Jesucristo utiliza y seguirá utilizando para edificar su iglesia hasta su segunda venida. En esta serie hemos visto cómo nuestro Señor Jesús ha usado al apóstol Pablo para edificar su iglesia en Éfeso, la ciudad más importante de Asia Menor en aquel tiempo, lo que es hoy Turquía. La ciudad que era uno de los centros de comercio más importantes en la época del apóstol Pablo. Dear brethren, for the last 2 weeks we have been studying here in chapter 19 of the book of Acts the methods that our Lord Jesus uses, and will continue to use to build His church until His second coming. In this series we have seen how our Lord Jesus used the Apostle Paul to build His church in the city of Ephesus, the most important city of Asia Minor, which is today Turkey. The city that was one of the most important trade centers in the time of the Apostle Paul. Probablemente, hermanos, esta ciudad de Éfeso era más famosa por el templo que estaba en esta ciudad dedicado a la diosa Artemis o la diosa Diana, como los ciudadanos romanos la conocían. De hecho, este templo era tan grande e importante que era considerado una de las 7 maravillas del mundo contemporáneo. Y es precisamente en esta ciudad idólatra y entregada a la magia que el apóstol Pablo predicó la palabra de Dios por 3 años y medio. Aquí en esta ciudad de Éfeso, una de las 7 iglesias a la que nuestro Señor Jesucristo escribió en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, es la misma ciudad, la misma iglesia. The city of Ephesus was more famous because of the temple that was dedicated to the goddess Artemis or Diana, as the Romans knew her. In fact, this temple was so big and so important that it was considered one of the 7 wonders of the world at the time. And it is precisely in this idolatrous city that the Apostle Paul preached the Word of God for 3.5 years. Here in this city of Ephesus, here in the church of Ephesus, the same church, one of the 7 churches which our Lord Jesus Christ wrote to in the book of Revelation in chapters 2 and 3. Esta iglesia de Éfeso, hermanos, había sido fuertemente instruida y enseñada doctrinal y teológicamente por el apóstol Pablo. Esta iglesia de Éfeso había sido levantada y edificada por nuestro Señor Jesucristo mismo por medio del apóstol Pablo. El Señor edificó a esta iglesia por medio de la predicación y la enseñanza de su palabra. El Señor edificó esta iglesia a pesar de la oposición en contra de ella.
El Señor edificó esta iglesia por medio de la autenticación de su santo evangelio. Y esta tarde, hermanos, estaremos estudiando cómo el Señor edificó a su iglesia por medio de milagros y cómo edificó a su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Now, brethren, this church of Ephesus had been strongly instructed and taught doctrinally and theologically by the Apostle Paul. A strong church. This church of Ephesus had been raised and built by our Lord Jesus Christ himself through the Apostle Paul. The Lord built this church through the preaching and the teaching of his word. The Lord Jesus Christ built this church despite the opposition against her. The Lord built this church through the authentication of his holy gospel. And this afternoon, dear brethren, we will be studying how the Lord built his church through miracles and how he built his church through his Holy Spirit. Y quiero que vayamos, hermanos, a los versos 11 y 12, donde veremos cómo el Señor Jesús edificó, énfasis en el tiempo pasado del verbo, edificó su iglesia por medio de milagros. Los versos 11 y 12 leemos unas palabras de Lucas que deben tomarse con suma de seriedad y sabiduría del Espíritu de Dios, hermanos, para no caer en una errónea interpretación de este pasaje. En estos dos versos leemos que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos y delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Muchas de las iglesias contemporáneas, específicamente me refiero a las iglesias pentecostales y carismáticas, aunque debo, hermanos, decir que no todas las iglesias carismáticas y pentecostales, pero sí la gran mayoría, entienden de este pasaje que como este pasaje leemos que Dios hacía milagros por medio de Pablo, Dios, porque ahí lo dice, sigue haciendo milagros el día de hoy por medio de algunas personas o pastores. I want us to open our Bibles once again to verses 11 and 12 in chapter 19, where we see how our Lord Jesus Christ built, emphasis on the past tense of the verb, built his church through miracles. Verses 11 and 12, here we read some words of Luke that must be taken with the utmost seriousness and wisdom of the Spirit of God, so as to not to fall into an erroneous interpretation of this passage. In those two verses, we read that God was doing extraordinary miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons that had touched his skin were carried away to the sick, and their disease left, and the evil spirits came out of them. Let me tell you that many of the contemporary churches, specifically I'm referring to the Pentecostal and Charismatic churches, although I must mention that not all of their churches, but the vast majority of them, these churches understand that passages like this, because we read that God was doing miracles through Paul, they believe that God is still doing miracles today through some people and pastors specifically. Hermanos, desde la introducción de este sermón mencioné cómo el Señor edificó su iglesia. Mencioné que pusiéramos especial énfasis en el tiempo pasado del verbo edificar. Edificó en tiempo pasado. En otras palabras, Cristo edificó su iglesia por medio de milagros. Pero es necesario poder definir algunas palabras para poder continuar con la correcta interpretación de estos dos versículos. Now, from the introduction, I mentioned how the Lord built his church. I mentioned that we should place special emphasis on the past tense of the word built. Christ built, past tense, his church through miracles. But it is necessary to be able to define some words in order to continue with the correct interpretation of these two verses. Comencemos, hermanos, con la palabra que leemos en el verso 11, milagros. Esta palabra es definida del idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento como poder o fuerza. Más específicamente, estas palabras significan un poder o una fuerza supernatural.
Y quiero que pongamos atención a estas palabras, poder supernatural. Porque esto es precisamente lo que es un milagro, hermanos. Un milagro es un poder supernatural. Algo que va en contra de la naturaleza. Algo que no es visto todos los días. Algo que no es normal ante los ojos humanos. Now let's start with the word that we read in verse 11, miracles. This word is defined from the original language in which the New Testament was written as power or force. More specifically, this word means a supernatural power or supernatural force. And I want us to pay attention to these words, supernatural power. Because this is precisely what a miracle is. A miracle is a supernatural power, something that goes against nature, something that is not seen every day, something that is not normal to the human eye. Y esto es el error que muchos pastores, hermanos, de las iglesias modernas, entre ellos carismáticos y pentecostales, cometen en este pasaje. No tener una definición exacta y correcta de un milagro. Muchas de las veces las personas, aún los pastores, mencionan sobre el nacimiento de un bebé y dicen, oh, este es un milagro de Dios. Amados hermanos, el nacimiento de un bebé no es un milagro. Miles de bebés nacen todos los días en todo el mundo. Estos hechos son naturales y normales para nosotros. Recordemos que un milagro es un poder supernatural. Por lo tanto, el saber que miles de niños nacen a diario y los hombres los miran, esto significa que esto no es un milagro. Now, this is the error in which many pastors of the modern churches fall into. Not understanding, not knowing what a miracle is. Not having an exact and correct definition of a miracle. Many times even people, even pastors, mention about the birth of a baby as a miracle. Oh, this is a miracle of God, they say. Beloved brethren, the birth of a baby is not a miracle. Thousands of babies are born every single day. These are normal facts to us. Remember that a miracle is a supernatural power. Therefore, knowing the birth of thousands of babies around the world daily, we can understand that a birth of a baby is not a miracle. Amados, un milagro es algo supernatural, algo que no es normal, algo que va en contra de la naturaleza. Pensemos por un instante en el pasaje de Mateo, capítulo 8, versos 23 al 27, donde los discípulos y Jesús subieron una barca y en medio de su viaje una fuerte de tempestad se levantó en el mar. Los discípulos asustados despiertan a Jesús y le dicen, Señor, sálvanos porque perecemos. En ese pasaje recordamos que el Señor los amonesta por su poca fe y después de esto reprendía los vientos, el mar y sobrevino una gran calma. Amados, esto es un milagro. Esto es un poder supernatural. El poder natural levanta las olas y el viento del mar, pero el poder supernatural de Cristo calma el viento y las olas. Beloved, as I said before, a miracle is something that is supernatural. Something that is not normal. Something that goes against nature. Let us think for a moment of the passage from the Gospel of Matthew, chapter 8, verses 23 and 27. The disciples and our Lord Jesus Christ got into a boat, and in the middle of the journey, a strong storm arose in the sea. The disciples, frightened, afraid, awoke our Lord Jesus Christ and told them, save us, Lord, because we are perishing. We remember from their story that our Lord Jesus Christ admonishes them for their lack of faith. And then after that, he rebuked the winds and the sea, and a great calm arose from that. Beloved, this is a miracle. This is a supernatural power. Natural power, think about it, natural power blows the wind and makes the waves in the sea. That's the natural power. But then the supernatural power of our Lord Jesus Christ, with his voice, calms the wind and the waves of the sea.
Pero aquí en este pasaje de Hechos 19, hermanos, versos 11 y 12 que estamos estudiando, se nos da un detalle de dos milagros específicos. Número 1, la sanidad de enfermos, y número 2, de la expulsión de los demonios. Esta exposición de Lucas en los versos 11 y 12 nos da una clara definición de un milagro. Hermanos, solo por el poder sobrenatural de Dios, las enfermedades pueden ser sanadas y los demonios pueden ser expulsados. Now, here in the passage of Acts 19, 11, and 12 that we are studying this afternoon, we are given details of two specific miracles. Number 1, of the healing of the sick, and number 2, of the expulsion of demons. The exposition of Luke in verses 11 and 12 gives us a clear definition of a miracle. Only by the supernatural power of God can diseases be healed and demons cast out. Ahora, hermanos, necesitamos tener cuidado con estas palabras. Dios en nuestros días nos ha dado y nos ha bendecido con la medicina. A través de la medicina, los doctores, Dios nos da salud y sana nuestros cuerpos. Pero solamente un poder sobrenatural y milagroso puede hacer que una pierna o un brazo amputado crezca nuevamente. Solamente el poder sobrenatural y milagroso puede hacer que una persona con una enfermedad terminal, esa enfermedad desaparezca y la persona pueda levantarse de la cama y caminar a su casa como si nada hubiera sucedido. Entonces debemos hacer la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que vimos que sucedió esto? Nadie lo ha visto. Nadie en nuestro tiempo. Now we need to be careful with these words about miracles and supernatural power. I must say that God in our day has given us and has blessed us with medicine and doctors. Through medicine, God gives us health and heals our bodies. But only a supernatural miraculous power can make an amputated grown leg back. Only a supernatural miraculous power can make a terminal illness disappear of a person, and the person just gets up of the bed and walks to their house like nothing ever happened. Then we must ask the question, when was the last time you saw that happening? Las iglesias carismáticas y pentecostales juran ver estos milagros casi todos los días. La pregunta que sigo teniendo para ellos, y ha sido la misma y seguirá siendo la misma, es: ¿dónde está la evidencia médica? ¿Dónde están los videos donde las partes amputadas de las personas crecen otra vez? Es gracioso, hermanos, que ellos hablan de estos milagros, pero solamente pasan en África, donde nadie sabe que sucedieron. Es más gracioso que no hay ninguna evidencia, ningún video de este tipo de cosas, especialmente, hermanos, porque vivimos en una época que cualquier niño o adolescente tiene teléfonos celulares para grabar las cosas más ridículas, pero en esas campañas de sanidad, como les llaman, ninguna persona tiene un celular para grabar la evidencia de las supuestas sanidades. Charismatic and Pentecostal churches declare to see these miracles almost daily. The question I still have for them, and it has been the same, it will remain the same, is: where is the medical evidence? Where is the video where you see the parts of a person growing back again? It's funny that all of these miracles only happen in Africa or in the poorest countries of the world. But you know what's funnier? It's funnier that there is no medical evidence, not even a video of it. Especially because we live in a time when any child or any teenager has a cell phone where they record the most ridiculous things. But nobody in those healing crusades, as they call them, has a cell phone that can record the evidence of the supposed healings. Hermanos, necesitamos saber bíblicamente cuáles fueron las razones por las que Dios hizo milagros en diferentes tiempos. Pongan atención a esta información de las mismas escrituras, hermanos. Los milagros que Dios ha hecho a través de la historia de la Biblia solamente se han dado en 3 periodos. Número 1, en la época de Moisés, que duró aproximadamente 65 años.
Número 2, en la época de Elías y Eliseo, que también duró aproximadamente 65 años. Y número 3, obviamente en la época de Jesús y los apóstoles, que duró aproximadamente 70 años. Es entonces, hermanos, que los milagros y las curaciones que hicieron los apóstoles en el nombre de Jesús en la época de la iglesia primitiva son únicos de su tiempo. En otras palabras, los milagros y sanidades no son una regla para la iglesia de nuestros días. Brothers and sisters, we need to know biblically what are the reasons why God worked miracles at different times in the scriptures. Pay attention to this information from the scriptures themselves. The miracles that God has done through the history of the Bible have only occurred in 3 different periods. Number 1, the time of Moses that lasted approximately 65 years. Number 2, the time of Elijah and Elisha, which also lasted approximately 65 years. And number 3, obviously, the time of Jesus and the apostles, which lasted approximately 70 years. It is then that the miracles, signs, and healings that the apostle did in the name of Jesus in the time of the early church are unique of this time. In other words, miracles and healings are not a rule for the church of today. Hermanos, si ponemos atención a estos datos bíblicos, quiere decir que Dios, a través de toda la humanidad, desde su creación de Adán y Eva hasta el tiempo que nosotros estamos viviendo, si pusiéramos estas 3 épocas que Dios ha hecho milagros juntos, estaríamos hablando que Dios ha hecho milagros aproximadamente por poco menos de 200 años en un espacio de 6,000 años de vida de nuestro planeta y la creación del ser humano. If we pay attention to this biblical data, it means that God, through all mankind from His creation with Adam and Eve, up to this time what we are living, if we put those 3 times together when God has done miracles, we will be saying that God has only performed miracles approximately for less than 200 years in a space of approximately 6,000 years of life of our planet and the creation of the human being. Hermanos, la pregunta que hice anteriormente sigue siendo sin ser respondida. ¿Cuáles fueron las razones por las que Dios hizo milagros en diferentes tiempos? Amados, la respuesta a esta pregunta es sencilla. Dios hizo, atención al verbo pasado, hizo. Dios hizo milagros en diferentes tiempos para dar autenticidad a quienes estuvieron haciendo los milagros. En otras palabras, los milagros hechos, ya sea por Moisés, Elías, Eliseo, Jesús o los apóstoles, fueron hechos por Dios mismo para que las personas que vieron los ministerios de estos hombres que acabo de mencionar pudieran reconocer y entender que estos hombres eran enviados directamente de Dios. Hermanos, solamente una persona enviada directamente de Dios tenía el poder para hacer milagros. Brethren, the question I asked earlier is still not answered. What were the reasons why God did miracles in different times? Believer, the answer to this question is simple. God made, attention to the past tense of the verb again, God made miracles at different times to give authenticity to those who were doing the miracles. In other words, the miracles done either by Moses or Elijah or Elisha or Jesus or the apostles were made by God Himself so that the people who saw the ministries of these men I just mentioned could recognize that these men were sent directly from God. Only a person sent directly from God had the power to do those miracles. The miracles were the authentication of their ministry. Amados, la iglesia de Cristo ya ha sido establecida por los apóstoles. Aquellos quienes el Señor mismo envió para que nosotros fuéramos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ya no necesitamos milagros para poder creer que una persona es enviada de Cristo. Ya la iglesia está establecida. Ya los fundamentos fueron puestos por los apóstoles.
Ya no necesitamos que nadie venga y nos muestre que viene de Dios con milagros. Amados, el canon de la Escritura ha sido cerrado. Las Escrituras ya son terminadas. En ellas mismas, hermanos, encontramos todo lo necesario para la vida y práctica de la fe cristiana para los santos. Beloved, the Church of Christ has already been established by the apostles. Those whom the Lord Jesus himself sent for us to be built on the foundation of the apostles and prophets, with Jesus Christ himself being the cornerstone. We no longer need miracles to believe that someone was sent from God. The church is already established. Already the foundations were laid by the apostles. We no longer need anyone to come and show us and tell us that he or she comes from God with miracles. Beloved, the canon of Scripture has already been closed. The Scriptures have already been completed. In them, in the Scriptures, we find everything necessary for the life and practice of the Christian faith for the saints. Pero aún sigue habiendo una pregunta. ¿Hace milagros Dios todavía? Amados hermanos, como lo mencioné antes, no existe ninguna evidencia de ni siquiera uno de estos milagros. No hay evidencia física, no hay evidencia médica, no hay evidencia en video de ello. Dios, hermanos, providencialmente sigue respondiendo a nuestras oraciones. Dios sigue respondiendo a ellas de acuerdo con su misericordia y gracia. Dios nos ha dado la sabiduría de los médicos y la medicina para dar salud a sus hijos y aún a los que no son sus hijos. But there's still a question. Does God still work miracles? Dear brothers and sisters, as I mentioned before, there isn't any evidence of any of these miracles. There is no physical evidence, there's no medical evidence, or even a video about those miracles. Dear brethren, God providentially continues to answer our prayers. And I want you to understand that. And I'm going to say it again. God providentially continues to answer our prayers. God continues answering to our prayers according to His mercy and grace. God has given us the wisdom of doctors and medicine to give health to His children. And for that matter, those who are not even His children. Pero sobre todo, hermanos, quiero que quede bien claro que si ya no hay ninguna evidencia de estos milagros, mucho menos existe la evidencia de hombres que puedan hacer estos milagros. Si Dios el día de hoy no levanta inválidos de sus sillas, si Dios no hace crecer los brazos y piernas amputadas, Él mismo, créanme, el Señor no necesita ningún hombre para hacer milagros. Si Dios ha cesado por su misericordia las sanidades, por lo tanto, Dios ha cesado el don de sanidades. Ya no hay hombres que sanen a otros hombres. Pero esto, amados, no significa que Dios no escucha nuestras oraciones. Como lo mencioné anteriormente, Dios en su providencia y misericordia sana a las personas de acuerdo con su misericordia y su gracia. Above all, dear brethren, I want this to be very clear. If there is no longer any evidence of these miracles, much less is there evidence of men who can perform these miracles. If God today is not raising people from wheelchairs, if God is not growing amputated arms and legs Himself, believe me, the Lord does not need any men to do such miracles. If God has ceased healing by His mercy, therefore God has ceased the gift of healing. There are no men to heal other men. But beloved, this does not mean that God does not listen to our prayers. As I mentioned earlier, God in His providence and mercy heals people according to what? His mercy and grace. Es entonces, hermanos, que al leer estos versos 11 y 12 del capítulo 19 en su contexto bíblico y doctrinal, podemos darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo edificó, énfasis en el tiempo pasado del verbo, edificó a su iglesia con milagros.
Milagros únicos en el tiempo apostólico, milagros únicos en este libro de los Hechos, milagros únicos en el Nuevo Testamento, milagros que solo fueron dados a los apóstoles, pero ahora ya han cesado. Milagros que solo sucedieron una vez y jamás volvieron a repetirse. Con estos milagros, sanidades, expulsión de demonios, el ministerio de Pablo como apóstol estaba siendo autentificado. Estos milagros eran la muestra clara de que Pablo había sido enviado por Cristo mismo para edificar su iglesia en la ciudad de Éfeso. Now it is then that when we read these two verses, 11 and 12 of chapter 19 in their biblical and doctrinal context, we can realize that our Lord Jesus Christ built, emphasis in the past tense of the verb, built his church with miracles. Unique miracles in the apostolic time. Unique miracles in this book of Acts. Unique miracles of the New Testament time. Miracles that were only given to the apostles, but now they have ceased. Miracles that only happened once and never were repeated again. With these miracles, healings, casting out of demons, Paul's ministry as an apostle was being authenticated. These miracles were the clear sign that Paul had been sent by Christ himself to build his church in the city of Ephesus. Amados hermanos, espero que haya quedado claro que los milagros realizados por Dios a manos de los apóstoles fueron únicos. En este caso específico que estamos leyendo, por medio de Pablo, el Señor hizo milagros con pañuelos y delantales que los enfermos sanaban. Espero que haya quedado en claro, hermanos, que estos casos únicos, Cristo edificó a su iglesia en formas que jamás se repetirían. Cristo hoy edifica su iglesia, hermanos, con su Santo Espíritu. Beloved brethren, I hope that it was made clear that the miracles performed by God at the hands of the apostles, for example, Peter himself, that his shadow healed people, or in this specific case through Paul, that his aprons were brought to people and people were being healed. I hope that it was clear that these unique cases, Christ built his church in ways that will never be repeated again. Dear brethren, Christ today built his church through his Holy Spirit and his word. We saw that in the very first part of this series. Y esto nos lleva, hermanos, precisamente al segundo punto de este sermón. En los versos 18 al 20 vemos cómo el Espíritu Santo edifica la iglesia de Cristo. Y en los versos 18 y 19 nos muestran esta realidad claramente. Quiero que pongamos atención en estos dos versos a las acciones de aquellos que creyeron en el Evangelio. Como acabamos de ver, Dios hacía milagros de sanidades y expulsión de demonios por la mano de Pablo. La semana pasada hablamos de cómo los 7 hijos de Seba fueron golpeados y desnudados por un demonio, y toda la gente de Éfeso se dio cuenta de esto. Ahora vemos que el Señor Jesucristo hace milagros a través de la mano de Pablo en estos versos 11 y 12 y ahora en el verso 18 y 19. Now, as we understand that the Lord Jesus Christ built his church with his Spirit and his words, this brings us to the second point of this sermon. In verses 18 through 20, we see how the Holy Spirit builds the church of Christ. And verses 18 and 19 shows us clearly this reality. Aquí en los versos 18 y 19, hermanos, los que creyeron en el Evangelio tomaron varias acciones. La primera de ellas está escrita al principio del verso 18. Las palabras, también muchos de los que habían venido continuaban viniendo. Pablo estuvo ahí en Éfeso por 3 años y medio. Durante este tiempo, aquellos quienes habían creído en Cristo para la salvación continuaban viniendo. Esto significa que estas personas que habían creído continuaban viniendo a las reuniones de la iglesia constantemente. Now here in verses 18 and 19, those who believed in the gospel took several actions. The first one is written in the beginning of verse 18. The words, many of those who were now believers came. Now remember, Paul was there in Ephesus for 3.5 years. During this time, those who have believed in Christ for salvation continue to come. To come meaning to continue to gather with the church.
This means that these people who believed and continue to come to the church meetings constantly. Pero la pregunta es, hermanos, ¿a qué venían a la iglesia constantemente? La respuesta la encontramos en las siguientes palabras en el resto de estos dos versos. Vean ahí mismo en el verso 18, continuaban viniendo y confesando. Esta palabra confesando, hermanos, es exactamente la misma palabra que Mateo y Marcos usaron en sus respectivos evangelios para hablar de la predicación y el bautismo de Juan para arrepentimiento. Los dos, tanto Mateo como Marcos, usaron las palabras confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Esto significa, hermanos, que los hermanos de la iglesia de Éfeso continuaban viniendo a la iglesia de Éfeso confesando sus pecados. No solo a Cristo como Salvador, sino también, como lo expresa Santiago 5:16, confesando sus pecados unos a otros. But the question is, why did they continue to come to church? The answer is found in the following words of verse 11 in the rest of these two verses. Pay attention right there in verse 18. They continue to come confessing. This word confessing is exactly the same word that Matthew and Mark used in the respective Gospels to talk about the preaching and baptism of John for repentance. Both of them, Matthew and Mark, used the words confessing their sins that were baptized by John in the Jordan River. This means that the brethren of the Ephesian church kept coming to church confessing their sins. Not only that they were confessing Christ as Savior, but also, just as James 5:16 states, confessing their sins to one another. Otra cosa importante a la que los hermanos continuaban viniendo era ahí mismo en el verso 18, hermanos, leemos a declarar. Los hermanos continuaban viniendo declarando. Esta palabra declarando al parecer es un sinónimo de la palabra confesando. Pero esta palabra realmente es traducida como divulgando o anunciando. En otras palabras, los hermanos de la iglesia de Efesios continuaban viniendo anunciando a todos acerca de las cosas que practicaban. Anunciaban con una confesión y un anuncio público, un anuncio abierto a toda la iglesia las cosas que hacían y practicaban. ¿En cuántas iglesias encontramos esto, hermanos? Another important thing to which the brethren of the Ephesian church continue to come was again, right there in verse 18, to read divulging. Dear brethren, the brethren continue to come to church divulging. Now this word divulging is apparently a synonym of confessing that we read before. But this word is actually translated as to proclaim or to announce. In other words, the brethren of the Ephesian church continue coming, announcing, proclaiming to everyone about the things they practiced. They proclaim and confess with an open, public announcement to the whole church about the things that they didn't practice. The question is, how many churches do that today? Pero entonces, hermanos, debemos hacer la pregunta, ¿qué era lo que los hermanos de la iglesia de Éfeso practicaban que venían a la iglesia a confesar y anunciar? La respuesta está escrita en el verso 19. Es importante tener un poco de contexto, hermanos, sobre la ciudad de Éfeso para entender estas palabras de Lucas aquí en el verso 19. Como mencioné en la introducción, Éfeso era una de las ciudades más grandes de Asia Menor en el tiempo que el apóstol Pablo estuvo ahí. Éfeso era una ciudad religiosa que adoraba a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, la magia y la astrología. Now the question arises, what were the things that the brothers of the Ephesian church practiced? What were the things that made them to continue to come back to church and confess and proclaim what they were practicing? The answer to this question is written in verse 19. But before answering those questions, I think it's important to have some kind of context about the city of Ephesus to understand better the words of Luke here in verse 19. As I mentioned in the introduction, Ephesus was one of the largest cities in Asia Minor, which is now Turkey in the time of the Apostle Paul. Ephesus was a religious city that worshipped the goddess Diana, the goddess of fertility and magic and astrology.
Los historiadores, hermanos, creen que la ciudad de Éfeso adoraba aproximadamente 50 dioses diferentes. Pero no solo era la adoración de los dioses, el gnosticismo era también un movimiento particular en Éfeso juntamente con la magia. Obviamente el gnosticismo, hacer una práctica, un movimiento más filosófico, intelectual, dejaba a las personas más pobres a ser las que practicaban la magia. Obviamente la magia, al ser muy popular en Éfeso, hacía que ellos, quienes practicaban la magia, escribieran documentos con hechizos demoníacos. Los hechizos demoníacos creían que los efesios causaban a las personas enfermedades físicas y psicológicas. Esto explica claramente lo que vimos la semana pasada con los desendemoniados y los hijos de Seba. Now, continuing with the background information about Ephesus, historians believe that the city of Ephesus worshipped about 50 different gods. But not only was the worship of the gods and many religions, but Gnosticism was also a particular movement in Ephesus along with magic. Now, as you can understand, Gnosticism being a more philosophical, elevated mentality and study that left the poorer people in the city of Ephesus to practice magic. Now, the poorer people believed that with magic, demon-possessed people were affected by diseases and things like that. Now, this clearly explains what happened last week with the story of Siva and his 7 sons. Con esta información de trasfondo, hermanos, ahora podemos entender más claramente que los hermanos de la iglesia de Éfeso que habían recibido el evangelio continuaban viniendo y confesando y anunciando que practicaban la magia, ahora juntando sus libros los quemaban a la vista de todos. En el verso 19. Now, with this background information, we can now understand more clearly why the brethren who have received the gospel continue to come to church confessing and announcing what they practiced. It was evil, diabolical. But you see, now something is different. They not only come to confess and proclaim what they did, but also they're gathering their books together and burn them all in the sight of all, in verse 19. Sus manuales de magia y brujería, hermanos. Su forma de ganancia para algunos de ellos. Algo que probablemente habían creído por todas sus vidas. Lo que antes creían ser verdadero es sin ningún problema ahora los arrojan al fuego porque saben que el Espíritu de Dios los ha libertado. Porque el Espíritu de Dios les ha abierto los ojos. Que estas cosas ya no son necesarias para sus vidas. Ya conocen la verdad. La verdad ya los hizo libres. Y la luz del Evangelio y la cruz de Cristo les abrió los ojos. Now these people are burning their manuals of magic and witchcraft. Their prophet for some of them is now being burned. The books of magic, something they have believed probably for all their lives. What they once believed to be true is without any problem now thrown into the fire because they know, brethren, they know that the Spirit of God has set them free. Because the Spirit of God has opened their eyes. They now know that these things are no longer necessary for their lives. They already know the truth. The truth has already set them free. The light of the gospel and the cross of Christ opened their eyes. Alguien que estuvo presente, hermanos, cuando los hermanos quemaron estos libros, probablemente algún hermano de la iglesia de Éfeso calculó el precio de los libros y hallaron que eran de 50,000 monedas de plata. Algunos comentaristas bíblicos dicen que no se sabe exactamente el precio de estas 50,000 piezas. Algunos otros comentaristas dicen que era el valor de un dracma, lo que era una moneda de plata de los griegos en el tiempo de Pablo. Lo cual hacía el precio de estas 50,000 monedas aproximadamente $10,000 en nuestro tiempo. Amados, cualquiera que haya sido el caso, que hayan sabido o no el precio de los libros, lo que Lucas nos está mostrando en este pasaje es la transformación de los individuos de la iglesia de Éfeso. Now, some of the people present when the brothers burned these books, probably even a few brethren of the same church, counted the value of these books and found that it came to 50,000 pieces of silver.
Now, some biblical commentators say that it is not known exactly what is the price of these 50,000 coins of silver. Some other commentaries say that it was the value of a drachma, which is a silver coin for the Greeks in the time of Paul, which they say made the price of the 50,000 of silver approximately $10,000 in our time. Now, beloved, whatever the amount was, whether it is known or not known, what Luke is showing us in this passage is the transformation and what a real repentance of the individuals of the Ephesian church look like. That's what we know. Amados, lo que aprendemos de estos dos versículos es el verdadero y bíblico arrepentimiento de los hermanos de Éfeso. El teólogo Louis Berkhof, hermanos, define el arrepentimiento de la siguiente manera. Berkhof dice: el arrepentimiento es el cambio forjado en la vida consciente del pecador por el cual se aleja del pecado. Beloved, once again, what we learn from these two verses is the true and biblical repentance of the brethren of Ephesus. Theologian Louis Berkhof defines repentance in the following way. He says, repentance is the change wrought in the conscious life of the sinner. Listen to him. By which he turns away from sin. Berkhof dice, hermanos, que el arrepentimiento podría entenderse en tres elementos. El primero de ellos, un elemento intelectual. Berkhof dice, un cambio de visión, un reconocimiento del pecado como un sentimiento de culpa personal, impureza e impotencia. El segundo de ellos, un elemento emocional. Berkhof dice, hay un cambio de sentimiento que se manifiesta en la pena por el pecado cometido contra Dios, contra un Dios justo y santo. Y el tercero de ellos, un elemento volitivo o voluntario. Berkhof dice, también hay un elemento del impulso de la voluntad que consiste en un cambio de propósito, un alejamiento interior del pecado y una disposición a buscar el perdón y la limpieza. Berkhof dice, hermanos, que este elemento voluntario incluye los otros dos elementos y por lo tanto es el aspecto más importante del arrepentimiento. Now, Berkhof states that repentance could be understood in three elements. The first of them, Berkhof says, quote, an intellectual element. He says there is a change of view, a recognition of sin as involving personal guilt, defilement, and helplessness. Berkhof says the second one is an emotional element. He says there is a change of feeling manifesting itself in sorrow for sin committed against a holy and just God. And the third, he says, is a volitional or voluntary element. Berkhof says there is also a voluntary element. He says consistent in a change of purpose, an inward turning away from sin, and a disposition to seek pardon and cleansing. Berkhof says that this element of voluntary includes the two other elements, and it is therefore the most important aspect of repentance, end quote. Y esto es lo que vemos en las acciones de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Estos hermanos, por el poder del santo evangelio de Jesucristo, tuvieron un verdadero arrepentimiento. Como lo dijo Juan el Bautista, frutos de un verdadero arrepentimiento. Los hermanos de la iglesia de Éfeso continuaban viniendo, confesando y anunciando que las obras de magia que practicaban ya no eran más parte de sus vidas. Quemaron sus libros de magia a la vista de todos los hermanos, mostrando de esta forma una vida nueva y transformada por Cristo. Ni todo el dinero del mundo, ni estas 50,000 piezas de plata eran comparadas a la gracia redentora de Cristo en la salvación. Ellos entendieron claramente, hermanos, que sus almas y el destino eterno de la misma era más importante que cualquier suma de dinero. Now, this is what we see in the actions of these brethren of this Ephesian church, a true repentance. These brothers, by the power of the holy gospel of Jesus Christ, had a true repentance. As John the Baptist said, fruit in keeping repentance. The brothers of the Ephesian church continue coming, confessing and announcing that the magic works they practiced were no longer part of their lives.
They burned their magic books in the sight of all the brethren, thus showing a new life transformed by Christ. Not all the money in the world, nor those 50,000 of silvers were compared to the redeeming grace of Christ in their salvation. They clearly understood that their soul and the eternal destiny of the same was more important than any sum of money put together. Y hermanos, esta es precisamente otra de las formas que nuestro Señor Jesús edificó a la iglesia primitiva y sigue edificando a las iglesias hasta el día de hoy. Por el poder de su Espíritu Santo. Desde el comienzo de la obra en el creyente, desde la regeneración, desde el llamado eficaz, desde la conversión, desde la fe, desde la justificación, desde y durante la santificación, durante toda la perseverancia de los santos, hasta la glorificación final de los santos, Cristo sigue edificando a su iglesia con el poder transformador del Espíritu Santo. And beloved brethren, this is precisely another way in which our Lord Jesus Christ built the church and continues to build the church until this day. By the power of the Holy Spirit. From the beginning of the work in the believer, from regeneration, from the effective call, from the conversion, from faith, from justification, and from enduring and sanctification. During the perseverance of the saints until the final glorification of the saints, Christ continues to build His church with the transforming power of the Holy Spirit. Sí, hermanos, estoy hablando de aquel consolador prometido, aquel que habría de estar con los hermanos de la iglesia de Éfeso y también con nosotros, aquel que habría de estar con ellos para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes y yo y los hermanos de la iglesia de Éfeso lo conocieron porque moran ustedes y estará en ustedes. Porque el Señor no nos dejó huérfanos ni a los hermanos de la iglesia de Éfeso ni a nosotros. Amados, el Espíritu Santo edifica la iglesia de Cristo con su poder para la gloria del Padre. Yes, brethren, I am talking about that promised comforter. The one who would have to be with the brothers of the church in Ephesus and also with us. The one who would be with them forever in us. The Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him. But you and I and the brethren of the Ephesian church knew Him because He abode and He abides with us in them. He abides with you and me. Because the Lord did not leave the brothers of the Ephesian church orphans, nor us. Beloved, the Holy Spirit builds the church of Christ with His power for the glory of the Father. La conclusión de Lucas en esta historia de hechos aquí en la ciudad de Éfeso cierra en el verso 30 con las palabras: así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Esta es la cuarta vez. Las otras ocasiones fueron en Hechos 6:7, Hechos 12:24 y Hechos 13:49, en las que Lucas hace mención específica del crecimiento o expansión de la palabra de Dios. Al igual que sucedió en Jerusalén, al igual que sucedió con Pedro antes de liberarlo con Herodes, Dios crecía poderosamente y su palabra prevalecía a pesar de la persecución y oposición. Now Luke's conclusion of this story of Acts in the city of Ephesus is found in verse 20 with the words, "So the word of the Lord continued to increase and prevail mightily." This is the fourth time. The other three occasions were Acts 6:7, Acts 12:24, and Acts 13:49, in which Luke makes specific mention of the growth of expansion of the word of God. Just as it happened in those other three instances, here in Ephesus, the word of God continued to increase and prevail mightily in spite of persecution and opposition. Esta iglesia, hermanos de Éfeso, ya limpia, ya lavada, ya santificada por el Espíritu Santo, esta iglesia que mostraba frutos de un verdadero arrepentimiento, esta iglesia dirigida y edificada por el Espíritu Santo ahora crece poderosamente. La palabra del Señor ahora prevalece en los corazones de aquellos que conocieron a Cristo.
El resultado de arrepentimiento genuino, hermanos, puede ser visto en el poderoso y convertidor poder de la palabra de Dios en la iglesia de Éfeso. Now this church already cleansed, washed, and sanctified by the Holy Spirit. This church that showed the fruits of repentance. This church directed and built by the Holy Spirit grows powerfully. The word of the Lord now prevails in the hearts of those who were converted to Christ. The results of a genuine repentance can be seen in the powerful and converting power of the Word of God in this church of Ephesus. Amados, estos últimos 3 sermones nos han dejado ver la forma supernatural en la que nuestro Señor Jesucristo cumple su palabra de edificar su iglesia, tal y como lo prometió en Mateo 16:18. En este caso específico que estamos estudiando, en Hechos 19, en la ciudad de Éfeso, nuestro Señor Jesús edificó a su iglesia por medio de la predicación de su palabra y la enseñanza de la misma. También nuestro Señor Jesús edificó a su iglesia a pesar de la oposición, con la autenticidad de su santo evangelio, con milagros y con su santo espíritu. Y todo esto dio como resultado que el nombre de nuestro Señor Jesús fuera exaltado y su palabra creciera y prevaleciera poderosamente. Beloved brothers and sisters, these last 3 sermons have let us see the supernatural way in which our Lord Jesus Christ fulfilled His word of building His church just as He promised in Matthew 16:18. In this specific case, we are studying in chapter 19 of the book of Acts in the city of Ephesus. Our Lord builds His church by the preaching and teaching of His holy word. Also, our Lord Jesus built His church in spite of opposition, with the authenticity of His holy gospel, with miracles, and with His Holy Spirit. And all this resulted in the name of our Lord Jesus being exalted, and His word continued to increase and prevail mightily. Hermanos, en una ocasión le preguntaron al predicador John MacArthur qué era lo que él hacía para que su iglesia creciera. Su respuesta: nada. Yo no hago nada. El Señor es el que hace crecer su iglesia, dijo John MacArthur. Amados hermanos, nosotros estamos 100% de acuerdo con estas palabras de John MacArthur. Gracias Soberana Reformed Baptist Church no hace nada para crecer la iglesia. El Señor es el que hace crecer su iglesia. Pero sí debo decir, hermanos, que nosotros tenemos una responsabilidad. Predicar el Evangelio de Cristo. Nosotros debemos fiel y obedientemente salir allá afuera y predicar a las personas el mensaje puro del Evangelio de Cristo, junto con los beneficios y las consecuencias de rechazar a Cristo. El Señor hace lo demás. In one occasion, they asked preacher John MacArthur what is it that he did for his church to grow. His answer: nothing. I don't do anything. The Lord is the one who grows His church, he said. Dear brethren, we are 100% in agreement with these words of John MacArthur. Gracia Soberana Reformed Baptist Church does nothing to grow this church. The Lord is the one who grows His church. But brethren, we do have a responsibility. The responsibility of preaching the gospel of Christ. We must be faithfully and obediently go out there and preach to people the pure message of the gospel of Jesus Christ, along with the benefits and consequences of rejecting Christ the Savior. The Lord will do the rest. En el capítulo 5, hermanos, aquí mismo en el libro de los Hechos, en el verso 11, para ser más específicos, Lucas nos dice que vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron de la muerte de los mentirosos Ananías y Zafira. El Señor estaba enseñando una lección a la iglesia y a todos aquellos quienes pretendían ser parte de ella. El Señor les estaba diciendo que si querían ser parte de la iglesia de Cristo, necesitaban entender que su iglesia es santa y debe verse como tal. Now, in chapter 5 here in the book of Acts, in verse 11 to be more specific, Luke tells us that a great fear came upon the whole church and upon all who heard about the death of Ananias and Sapphira.
the Lord was teaching a lesson to the church and all of those who pretended to be part of the church. It's like if the Lord was saying to them, if you want to be part of my church, you need to understand that this is my church and it's holy and it should be seen as holy. Más adelante en el verso 14, mismo capítulo 5, Lucas nos dice que más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de la iglesia. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo usó la muerte de dos mentirosos, Ananías y Zafira, como métodos de crecimiento para su iglesia en el capítulo 5 de Hechos. Acabamos de leer esto en el verso 11. El Señor con poder demostró a todos los habitantes de Jerusalén que si alguien pretendía formar parte de su iglesia, debería ser santo porque Él es santo. Nadie quien pretenda ser parte de la iglesia de Cristo puede seguir y vivir disfrutando una vida de pecado. Ser miembro de la santa iglesia de Cristo tiene un precio, el precio de su preciosa sangre. Later in verse 14 of the same chapter, chapter 5, Luke tells us that more than ever believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. Brethren, our Lord Jesus Christ used the death of two liars, Ananias and Sapphira, as a method of growth for His church in the 5th chapter of the book of Acts. We just read that in verse 11. The Lord with power showed to all the inhabitants of Jerusalem that if someone pretended to be part of His church, he should be holy because He is holy. Nobody who pretends to be part of the church of Christ can live and continue to enjoy a life of sin. Being a member of the holy church of Christ has a price. The price of His precious blood. Luego, más adelante, hermanos, en el verso 42, ahí mismo en el capítulo 5, leemos que los hermanos todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Hermanos, este verso 45 es clave para entender todo este capítulo 5 que Lucas nos escribe de este mismo. Nuestro Señor Jesucristo usó la muerte de una pareja de mentirosos para hacer crecer su iglesia. Después de esto, la oposición se levanta en contra de la iglesia y Jesús la libera de ella. Then later, in verse 42, right here in the same chapter 5, we read that the brothers of the Jerusalem church, every day in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that Christ is Jesus. Beloved, this verse 42 is key to understand all this chapter 5. Our Lord Jesus Christ used the death of two liars to grow His church. After this, the opposition arises against her. And once again, the Lord Jesus Christ frees His church from persecution. No solo esto, hermanos, la persecución en contra de la iglesia se levanta fuertemente en contra de ella, pero nuestro Señor Jesucristo, quien es el jefe de los pastores y cuida y edifica su iglesia para que sigan de casa en casa y en el templo todos los días predicando el evangelio y todo el concilio de su santa palabra. Hermanos, no necesitamos ideas mundanas, inteligentes para hacer crecer a la iglesia. No necesitamos trucos, ni conciertos, ni fiestas, ni darle regalos a las personas para que vengan a la iglesia. El Señor edifica su iglesia. Nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es predicar al evangelio, no convencer a las personas de venir a la iglesia con regalos y fiestas. Una vez más, es su iglesia y Él la hará crecer, no nosotros. Not only that, not only the persecution against the church stands strongly against her, but again, our Lord Jesus Christ, who is the chief shepherd, cares for, protects, and builds His church. Not only that, He helped the brethren to continue house to house and in the temple every day preaching the gospel and the whole counsel of His word. And it is for us, brethren. We don't need smart worldly ideas to grow the church.
We don't need gimmicks or give gifts or presents to people for they to come to church. The Lord would build His church. Our job and responsibility is to preach the gospel, not to convince people of coming to church with gifts and prizes. Again, it's His church. He will make her grow, not us. Pero, amados hermanos, esta tarde me veo obligado a hacerles varias preguntas. Sí, todos queremos que el nombre de Cristo sea exaltado. Sí, todos queremos que la palabra de Dios crezca poderosamente. Sí, todos queremos que Cristo haga crecer su iglesia para su gloria. Sí, todos queremos eso. Pero, amados, la pregunta que debemos contestar es: ¿estamos viviendo nosotros una vida que da fruto, una vida de frutos dignos de arrepentimiento? Hermanos, están viviendo una vida como la de los hermanos de Éfeso, que aunque no eran santos ni perfectos, pero continuaban viniendo y confesando, anunciando sus pecados, deshaciéndose de todo lo que les ataba al mundo y a sus pecados, destruyendo todo lo que se ponía en el camino entre ellos y Dios. Amados, estamos viviendo una vida santa. Estamos viviendo una vida de arrepentimiento continuo hacia Dios. Estamos pidiendo a Dios constantemente que nos perdone, y que nos cambie, y que nos quite nuestros pecados para ser más como su Hijo Cristo. But, beloved brethren, this afternoon I'm forced to ask you several questions. Yes, we all affirm, we want all the name of Christ to be exalted. Yes, we all want the Word of God to grow powerfully. Yes, we all want Christ to grow His church for His glory. Yes, we all want that. But, dear brothers and sisters, are we living a life that bears fruit worthy of repentance? Are we living a life like that of the brothers of Ephesus, that although I must say, they were no saints nor perfect, but they continue coming, confessing, announcing their sins, getting rid of everything that bound them to the world and their sins, destroying everything that stood in the way between them and God? Are you living the same way? Beloved, are we living a holy life? Are we living a life of continual repentance toward God? Are we constantly asking God to forgive us and to change us and remove our sins to be more like His Son Jesus Christ? Amados hermanos, debo exhortarles esta tarde a que pidamos perdón por nuestros pecados. Debo exhortarles esta tarde a que pidamos a Dios que nos quite estos pensamientos, deseos mundanos y que nos ayude a pensar en las cosas del cielo, en las cosas eternas. Amados, debo exhortarles esta tarde a que vengamos, confesemos y anunciemos y pidamos a Dios para que nos ayude a deshacernos de todo aquello que está en nuestro camino para una vida más santa, a la estatura del varón perfecto, quien es Jesucristo. Beloved, I must exhort you this afternoon to ask for forgiveness for our sins. I should exhort you this afternoon to ask God to take away the worldly thoughts and desires and to help us to think about the things of heaven, the eternal things. Beloved, I need to exhort you this afternoon to come, confess, proclaim, and ask God to help us to get rid of everything that is in our way to a holier life and to the stature of the perfect man who is Jesus Christ. Amados hermanos, esta tarde también quiero recordarles que nuestro Señor Jesucristo sigue edificando su iglesia como lo hizo en Jerusalén, en la ciudad de Éfeso. A pesar de la oposición, a pesar de los poderes demoníacos, a pesar de la imitación de las falsas religiones a la verdad del Evangelio, a pesar de cualquier circunstancia, Cristo sigue defendiendo, edificando, santificando y usando su iglesia para su gloria. Hermanos, Cristo está con nosotros. Cristo está de nuestro lado. Cristo cuidará de nosotros. Dear brethren, this afternoon I also need to remind you that our Lord Jesus Christ continues to build this church as He did in Jerusalem and the city of Ephesus. Despite the opposition, despite the demonic powers, despite the imitation of false religions to the truth of the gospel, in spite of any circumstance, Christ continues to defend, to build, to sanctify, and to use His church for His glory.
Brethren, Christ is with us. Christ is in our side. Christ will take care of us. Pero amados, también debo recordarles que tal y como el nombre de Cristo fue exaltado, tal y como la palabra de Dios crecía poderosamente y prevalecía en la ciudad de Éfeso, de igual manera seguirá sucediendo hasta el momento soberano que nuestro Señor Jesucristo ya no lo permita. Pero aun cuando el gobierno, la gente del mundo, las falsas religiones, quien sea que estén contra la iglesia de Cristo, hermanos, recordemos que Él hará justicia, hermanos, en el tiempo adecuado, y sobre todo Él, hermanos, Él regresará por su iglesia para llevarla con Él y reinar eternamente en la Nueva Jerusalén, y lo hará con poder y gloria. Amén. Beloved brothers and sisters, I also want to remind you before we go that just as the name of Christ was exalted, just as the word of God grew mightily and prevailed in the city of Ephesus, so it will continue to happen until the moment that our Lord Jesus Christ sovereignly no longer allows it. But even when the government, when the people of this world, when the false religions, or whoever is against the church of Christ, remember that He, yes, dear brethren, He will do justice in the appropriate time. And above all, He, yes, dear brethren, He will return for His church to take it with Him, to reign eternally in the New Jerusalem. And He will do with so power and glory for the Father. Amen. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Father, we understand, Lord, how sinful and how vile we are. Father, there is no good in us. Whatever good is in us is your Spirit in us. And Father, we pray that your Spirit will grow and we will cease. Father, that we will grow more and more for your glory. Father, give us the power. Give us the desire and thirst of your word. Give us the power to overcome sin. Take everything worldly of desires and thoughts of our minds to be more like your Son, Jesus Christ. Help us to live a life that shows true repentance. Ayúdanos, Señor Jesús, a amarte y a servirte. Ayúdanos, Señor, que nada de este mundo, Señor, nos quite la vista de tu reino y tu palabra. Señor, que nada nos importe, que no nos importe el dinero ni las posesiones, que nos importe tu iglesia y tu palabra. Señor, cambia nuestras mentes y nuestros corazones. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a servirte. Señor, santifica tu iglesia. Santifica gracia, Señor. Y Señor, ayúdanos a recordar que un día vas a regresar para llevar tu iglesia contigo. Te pido, Señor, que hasta este momento nos des fuerzas. Sanctify us, Lord, and give us strength until the day you come back for us. We pray these things in the mighty name of Jesus. Amen.